vida en la era digital. El cambio forma parte de nuestras vidas. El virus nos ha enseñado a desarrollar esta habilidad. Buenos días, autoridades de la Unidad Educativa Municipal Sebastián de Benalcázar, estimados docentes y queridos compañeros. Mi nombre es Juliana Lema, nací en Quito el 24 de noviembre de 2005 y tengo 15 años. El día de hoy les vengo a presentar un discurso de oratoria. Pero primero, ¿qué es oratoria? Es el arte de expresarnos con fluidez ante un público determinado. El objetivo de esta oratoria es contarles cómo ha cambiado mi vida en la era digital. Para nadie es un secreto que la educación ha tenido un enorme cambio a partir de la implementación de herramientas tecnológicas, también cómo ha cambiado la vida de los estudiantes y la de todo el mundo ante la pandemia que inició en 2020. Para algunos este año fue un año lleno de tragedias, dolor y sufrimiento. Para otros fue un año donde conocieron mejor a las personas que tenían a su alrededor y compartieron más en familia. La vida de todos dio un giro inesperado, de un giro que nadie se esperaba. Nos dimos cuenta de que el mundo no era color de rosa, ya que gracias a la pandemia estuvimos en cuarentena y los colegios y escuelas cerraron por el bien de la salud de los alumnos. Y entre otros sistemas educativos que tuvieron que acoplarse a las nuevas plataformas de educación. Para algunos estudiantes, no asistir a clases presenciales estuvo bien. Se sintieron emocionados de solamente usar una computadora y de recibir clases desde la comodidad de su casa. Pero con el tiempo esa satisfacción, esa emoción se fue, ya que no estamos acostumbrados a recibir clases así y más que todo, no es lo mismo. Desde mi punto de vista, recibir clases presenciales es mejor, ya que se aprende con honestidad y sinceridad, ya que en la educación virtual no todos aprenden como debería ser y aparte no son honestos. En conclusión, mi vida ha cambiado drásticamente, ya que no estaba acostumbrada a muchas cosas que cambiaron desde que inició la pandemia. La educación ha tenido un enorme cambio y he tenido que acoplarme a las nuevas plataformas de educación. Esta lucha que aún no ha terminado nos ha hecho reflexionar y nos ha hecho valorar a las personas que tenemos a nuestro alrededor, que el tiempo es oro y que tenemos que valorar y que tenemos que aprovechar cada minuto que tenemos en este viaje llamado vida. El origen del pueblo hebreo. Muchos pueblos se destacaron a lo largo de la historia, pero la mayoría de ellos, por más fuertes y poderosos que eran, terminaron desapareciendo o uniéndose a otros pueblos. Hola, mi nombre es Juliana Lema y hoy les vengo a hablar sobre el origen del pueblo hebreo. Un pueblo muy pequeño que a pesar de su escaso poder militar, logró permanecer hasta la actualidad. Este es el pueblo hebreo. Los hebreos son un antiguo pueblo semita establecidos en el año 616 a.C., también conocido como el pueblo judío. La tradicional fuente de referencia para los hebreos es la Biblia, cuyo contenido también se encuentra en las escrituras de los hebreos de la Torá. Según la Biblia, los hebreos se originaron en Mesopotamia, eran nómadas, vivían en tiendas, poseían rebaños de cabras y ovejas. Utilizaban asnos, mulas y camellos como portadores. Siguiendo a Abraham, los hebreos migraron hacia Canaán, tierra prometida por Dios. Abraham es considerado el primer hebreo por haber atravesado del otro lado del río Éufrates. El patriarca y los suyos se asientan en Canaán poco a poco, se mezclan con los pobladores locales y se convierten en agricultores sedentarios. El rasgo distintivo de los hebreos fue su convicción en la existencia de un único Dios. El pueblo de Israel es elegido por Dios para la revelación de principios fundamentales y
y es con el primer patriarca del pueblo hebreo que Dios establece su alianza o pacto. Los hebreos lograron sobrevivir gracias a su fuerza interior, a su capacidad de superación y a la lectura de la Torá, que describe los mandatos de ese Dios único que los había elegido. Esta información la obtuve gracias a la página Viajes por Egipto, ya que ahí pude encontrar la mayoría de información sobre el origen del pueblo hebreo, y es interesante cómo los jóvenes en la actualidad con un solo clic pueden entrar a una gran variedad de información que ayuda a su aprendizaje. Gracias. La era digital en los tipos de reacciones químicas. La pandemia ha creado desafíos importantes en distintas áreas de la educación. De las más afectadas son aquellas cuyas clases prácticas que necesitan de un equipo especializado, como las clases de química. A medida que la educación se ha trasladado al aprendizaje en línea a raíz de la pandemia global, adaptar las clases de laboratorio es uno de los desafíos más difíciles. El personal educativo de química está tratando de descubrir cómo adaptar mejor a sus estudiantes. El primer consejo que dan los expertos es familiarizarse con las herramientas disponibles para las clases virtuales. Muchas instituciones cuentan con un software de grabación o teleconferencias, además de establecer distintos diseños institucionales que pueden proporcionar un marco de referencia para las clases. En algunas instituciones incluso han proporcionado información de cómo utilizar alguna plataforma de conferencias como Zoom. Los ambientes de aprendizaje enriquecidos con TIC cumplen un papel muy importante en la enseñanza de la química. Estos posibilitan a los estudiantes examinar interactivamente y en 3 dimensiones las moléculas de un compuesto, realizar prácticas en laboratorios virtuales y conseguir en Internet información para sus investigaciones. La creación de estos ambientes para una asignatura como química tiene una característica muy importante. Las imágenes de compuesto o las reacciones químicas no tienen ningún idioma ni connotaciones culturales. Por lo tanto, muchos recursos elaborados en otros países y en otros idiomas se pueden utilizar sin tener que hacerles mayores cambios o traducirlos. Algunos consejos para mejorar las clases son: complementar otras formas de aprendizaje utilizadas en el aula de la clase, mejorar la comprensión de conceptos imposibles de ver a simple vista, usar representaciones para comunicar conceptos a compañeros y profesores, recordar más fácilmente temas que involucran datos, fórmulas o características específicas, determinar los tipos de enlaces que tiene una molécula, sencillos, dobles o triples, medir algunos en una molécula para determinar su forma, lo que a su vez determina la función, establecer relaciones visuales entre modelos moleculares en 2 y 3 dimensiones, comparar simultáneamente diferentes representaciones moleculares, esferas y barras, también modelos de compacto, etc. Manipular sustancias en laboratorios virtuales antes de hacerlo físicamente, en algunos casos por seguridad y sin incurrir en gastos. El concepto de reacciones químicas es difícil de comprender, especialmente porque el estudiante lo ve alejado de su realidad. A pesar de que su vida cotidiana está llena de ellas, la mayor dificultad es que no lo ven. Lo que ocurre y no suele interpretarlo correctamente. Es por eso que hay juegos didácticos y pueden ser una solución. Un juego, por ejemplo, es el que les voy a dar a continuación. El juego se basa en la manipulación de piezas de construcción, luego para construir reacciones químicas ajustadas y resolver problemas que impliquen cálculos,
geométricos sencillos a partir de ellos. El juego es de carácter manipulativo, pero se ha adaptado a una baraja de cartas para que cualquier docente que lo desee pueda utilizarlo a pesar de no disponer del material que se especifica. El aprendizaje basado en el juego es el ABJ. Los simuladores virtuales ayudan mucho el aprendizaje de los estudiantes, como PlanetCalc, que es una calculadora que balancea las ecuaciones de reacciones químicas. Este balanceador de las ecuaciones químicas utiliza un método algebraico, por lo general es bastante complejo para los cálculos manuales, sin embargo se ajusta perfectamente al programa informático. Aquí les voy a dejar ejercicios en este simulador. Primero hay que considerar la reacción. Comenzamos introduciendo coeficientes desconocidos, luego escribimos las ecuaciones de balance para cada elemento en términos de incógnitas y se formará un sistema de ecuaciones lineales. Por otro lado, las reacciones óxido-reducción en los seres vivos son la oxidación. Puede entenderse desde varios puntos de vista, como la oxidación de oxígeno o molécula en su forma de oxidación. Ejemplos son libera energía a partir de los azúcares o otras moléculas orgánicas como aminoácidos, ácidos orgánicos y purina. ¿Hasta qué punto de mi vida se ha visto modificada en la era digital? Esta pandemia no nos vencerá. Trabajaremos juntos con fuerza, corazón y esperanza para salir adelante. Según César Gálvez. Cuando el mundo dio la bienvenida al nuevo año en medio de la alegría y los fuegos artificiales, el pasado 1 de enero nadie se podía imaginar lo que nos iba a deparar el 2020. La vida de todos dio un giro inesperado. La vida de todos cambió radicalmente. Los encuentros familiares, las fiestas de Navidad, los encuentros entre amigos, entre otras festividades, se han visto frustradas por las reglas sanitarias. Es muy triste ver cómo el mundo ha cambiado, que nada va a ser igual, que todo cambia al paso en el que vamos. Y no es algo nuevo, el mundo siempre ha cambiado con el paso de los años. Pero la pandemia es algo que sin duda nadie va a poder olvidar. Todo esto se quedará en el corazón, todos los sucesos inesperados que hemos vivido. Todos recordaremos al 2020 como un año de tragedia y para otros un año de unión. Para nadie es un secreto que la vida de todo el mundo cambió gracias a la pandemia, que bien sabemos que inició en 2020. Sin duda fue un año que nos dejó marcados, tuvimos que ir de la mano de la tecnología. La pandemia cambió y modificó muchas cosas en mi vida. Una de ellas es el enorme giro que dio la educación. Transformó nuestro cuarto en una aula y que los colegios, escuelas y otros sistemas educativos cerraron por el bien de la salud de los alumnos. Tuvieron que acoplarse a las nuevas formas de educación con herramientas tecnológicas. Tuvimos que adaptarnos a una computadora, a un celular para recibir nuestras respectivas clases, a lo que antes no estábamos acostumbrados. Estábamos acostumbrados a convivir con nuestros compañeros, a las risas y a los momentos que pasábamos con cada día y compartiendo. Ahora todo eso había cambiado y teníamos que acostumbrarnos a solo vernos a través de una pantalla. Esta nueva forma de educación tiene muchas ventajas y desventajas. Como bien sabemos, recibir clases por una computadora nos ayuda a facilitar varias cosas, como por ejemplo en la asignatura de inglés podemos usar el traductor en tiempo real y si nos hacen una pregunta que no sabemos podemos buscar en Google y rápidamente y responder con una gran facilidad. En pruebas y lecciones y exámenes se nos hace fácil copiar, no ser honestos académicamente, a lo que en clases presenciales nunca podíamos hacer eso, o si algunos estudiantes lograban copiar era muy difícil, ya que nos supervisaban los docentes muy bien y nos podían observar cada detalle. Desde mi punto de vista, se aprende mejor en presencial que en clases virtuales, tomando en cuenta que en las dos hay muchas ventajas y desventajas, ya que en presencial se aprende con honestidad y sinceridad, y en virtual, aparte de que los alumnos no comprenden muy bien las clases, no son honestos. Obviamente no es en todos los casos. Una desventaja que tienen las clases virtuales es que pueden causar algunos problemas
ya cuando entremos a clases presenciales, ya que algunos estudiantes no aprendieron como debería ser y cuando entren no van a saber algunas cosas de algunas asignaturas, irán con un vacío, pero obvio no digo que todos los estudiantes no hayan aprendido bien. Por el contrario, otros estudiantes estar en virtual ha sido mejor, han mejorado sus calificaciones y han aprendido de mejor manera, ya que todos somos diferentes y todos tienen diferentes formas de aprender. Ha sido un reto para algunos estudiantes y docentes utilizar estas herramientas, ya que no todos sabemos utilizar con perfección estos dispositivos, como también el Internet, ya que tiene un enorme beneficio, tiene desventajas y ventajas. Es interesante cómo los jóvenes con solo un clic pueden entrar a una plataforma llena de información acerca del tema que queremos. Esa información nos ayuda a autoeducarnos, es una gran ayuda para los estudiantes en su aprendizaje ahora que estamos en la virtualidad, pero también hay que saberlo usar adecuadamente. Para algunos 2020 fue un año lleno de cambios, dolor, sufrimiento y tragedia. Para otros fue un año donde conocieron mejor a las personas que tenían a su alrededor y se dieron cuenta de qué personas realmente deben estar en su vida. En conclusión, mi vida ha sido modificada radicalmente, ya que todo cambió gracias a la pandemia, como mi educación y la forma de ver al mundo. Esta pandemia nos ha hecho reflexionar y aprender a valorar a las personas que tenemos a nuestro alrededor y aprovechar cada segundo que tenemos en este mundo, ya que en tan solo segundos se nos puede ir la vida y ya no existir en este mundo. Por eso tenemos que siempre ser positivos y ver el lado bueno de cada día. La evolución es un proceso de cambio a lo largo del tiempo, que se puede definir como transformación o variación de cuerpos que sufren a través de un periodo de inicio hasta llegar a ver los resultados finales. La evolución humana es el proceso largo que se realiza desde el desarrollo del hombre hasta los inicios, hasta llegar a convertirse en un ser supremo. Esta evolución del hombre ha sido un proceso largo y lento, porque no solo se necesita de la evolución del hombre, sino que también se necesita de la adaptación. Al medio que se iba avanzando, empieza desde las especies ancestrales, los primates, los homínidos, empezando aquí el periodo paleolítico, con los Australopithecus, el género Homo, Homo habilis y el Homo erectus. Después empieza el periodo neolítico, con los Homo sapiens, donde ya llega la domesticación con la edad antigua. El modo de cambio evolutivo tiene base en los genes. En base a estos determina la conducta de un organismo durante toda la vida. Estos pueden provocar la reproducción, la sobrevivencia y la adaptación de los seres a los que se les presenta. De igual manera son los que permiten buscar una mejor vida o desempeñarse mejor en el ambiente en el cual están radicados. De aquí se pueden decir que dejan de ser nómadas, que son personas que viajan de un lugar a otro, y pasan a ser sedentarios, que son personas que se establecen en un solo lugar para buscar su sobrevivencia. El objetivo del tema es dar a conocer las principales especies que existieron antes del hombre actual, ante los constantes cambios ambientales que sufría la Tierra a través del tiempo. Demostrar que el hombre ha venido evolucionando. Se abordarán contenidos sobre la dinámica de la constancia y el cambio, la conservación de los caracteres hereditarios y su evolución. La evolución humana es el nombre que recibe el proceso gradual histórico de cambio biológico de los ancestros más primitivos del ser humano, hasta la aparición de nuestra especie, tal y como la conocemos, Homo sapiens. Este proceso tuvo inicio hace 5 a 7 millones de años en el continente africano, con el surgimiento del ancestro común entre el ser humano, las especies del linaje homínino y los chimpancés pantroglodites. La evolución tuvo su punto inicial cuando una población de primates del noroeste de África se dividió en dos linajes que evolucionaron de modo independiente. Uno de ellos permaneció en los árboles, mientras que el otro migró a la llanura. Debido a las presiones ambientales, las generaciones siguientes a este último linaje aprendió a erguirse sobre dos patas posteriores, liberando así las posteriores que vendrían a ser luego manos, capaces de sostener herramientas. El estudio de
este proceso se dio gracias a la arqueología, paleontología, geología y otras ciencias semejantes, pero sobre todo gracias al seguimiento de los estudios de Charles Darwin y de la teoría del origen de las especies, que vino a suplantar el creacionismo o a la generación espontánea como la mayor explicación humana respecto a sus orígenes. La gran conclusión es que el ser humano ha cambiado y que a través de los años ha ido mejorando. Podemos destacar que el hombre pasó de ser un animal a otro notablemente superior. Sin embargo, la evolución es mucho más que eso. Marcó la historia del hombre para siempre, por el simple hecho que dio inicio a ella. Esta nos demuestra que nuestra especie tiene una larga vida aún inexplorada. Nos muestra también que el ser humano es menos de lo que pensábamos. Pasamos de ser los señores de la tierra a una simple especie con toda otra, siempre luchando por sobrevivir, manteniendo un equilibrio. El simple hecho de haber sido primates, pasar por cientos de nuevas especies por incontables años, nos dice que nosotros, como el resto de las especies, vamos cambiando siempre para mejor. Es posible que dentro de unos siglos más ya no seamos Homo sapiens. The changes that technology has brought to my life the last 5 years. The reading, now we have only options, and it is not really necessary to go to a bookstore since it is not necessary to write. During pandemic, before we use chat and carried out tests, now we only use word and internet platforms. Sport. Before we went to the park to run, now if we use a treadmill, we can do it without leaving home. The movies. Before we went to a place where they serve movies like that physically, but now we can only watch movies only online on Netflix or on other platforms. There are many changes around the world, and we have had to adjust more and more over time, as now that thanks to this pandemic, education changed enormously, and we had to engage with new study platforms. ¿Qué significa estar en la era digital? La denominada era digital se refiere a la época actual que ofrece un espacio virtual conocido como Internet. Este espacio se caracteriza por la velocidad de las comunicaciones que ha transformado el entorno social en el que vivimos, hasta nuestra forma de interactuar. Esta nueva era digital gira en torno a las nuevas tecnologías e Internet, ya que está llevando a cabo muchos cambios profundos y transformaciones de una sociedad que se mueve en un mundo globalizado. Estos cambios profundos suponen una verdadera revolución que nos toca vivir, a pesar de que todavía muchas personas no se hayan dado cuenta de lo que tenemos encima. Esta era digital ha traído varios cambios, como por ejemplo la educación, ya que gracias a la pandemia que inició en 2020, todos los sistemas educativos tuvieron que acoplarse a las plataformas de estudio. La educación digital supone
el uso innovador de la tecnología en el proceso de enseñanza, aprendizaje para, entre otros objetivos, generar experiencias de aprendizaje más motivadoras, ricas y personalizadas y adaptas a las exigencias de este siglo. Soy Camila Valencia y voy a hablar sobre qué implica educarse en la era digital. En nuestra experiencia hemos podido detectar que al educarnos en la era digital hemos tenido que acoplar nuestros esfuerzos, tiempo, dedicación al conocimiento y buen manejo de aplicaciones que antes no las usábamos con frecuencia. Además, adoptamos nuevo lenguaje técnico que tanto profesores como alumnos necesitamos para comunicarnos de forma apropiada. En algunas materias como física, química y matemáticas fueron difíciles comprender para algunos alumnos entender los temas, ya que se presentaron interrupciones de audio, cámara y de internet. En otras materias era más fácil comprender, ya que no necesitaban mucha explicación. La era digital ha revolucionado nuestra forma de comunicarnos, de relacionarnos con amigos y personas de nuestro entorno laboral, de obtener información, ha generado nuevas vías y formatos de buscar noticias y ha creado nuevas formas de uso. Los jóvenes, los que ya no lo son, han adoptado este lenguaje como su forma natural de relacionarse con el mundo, lo que ha creado una demanda tal de cada hogar. Cada oficina, cada aeropuerto aspira a tener conexión a internet. Los principales cambios son de la educación, que pasamos de estar en unas clases, en unas aulas, a tener que estudiar en una plataforma de Zoom. Para finalizar, quiero decir que la nueva era digital nos ofrece un mundo nuevo de oportunidades que debemos y podemos aprovechar. Sin olvidar que todo ello habrá valido la pena si todos trabajamos para construir un mundo mejor. Un mundo capaz de ayudar a mejorar la vida de las personas. Mencionaré una frase de Albert Einstein sobre todo este tema. ¿Por qué esta magnífica tecnología científica, que ahorra trabajo y nos hace la vida más fácil, nos aporta tan poca felicidad? La respuesta es tan simple, porque aún no hemos aprendido a usarla continua. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. De mi vida en la era digital en matemática. La tecnología es esencial en el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas. Influye en que se enseña y mejora el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Las tecnologías electrónicas, tales como calculadoras y computadores, son herramientas esenciales para enseñar, aprender y hacer matemáticas, ya que los alumnos pueden examinar más ejemplos o representaciones de formas de las que es posible hacer manualmente, de tal manera que fácilmente pueden realizar exploraciones. Debido a la pandemia, la educación ha tenido que migrar al entorno en línea. Los estudiantes han tenido que recurrir a la TIC, ya que posibilitan que los estudiantes interactúen con las matemáticas, lo que facilita su comprensión y mejora su aprendizaje. La observación de conceptos matemáticos a través de una imagen puede ser manipulada y que reacciona a las acciones del alumnado ayuda en su comprensión. Las herramientas tecnológicas son dispositivos que se encuentran programados, por lo tanto, entre sus ventajas podemos mencionar que pueden realizar y verificar operaciones matemáticas de forma casi inmediata y sin errores, es decir, estas permiten obtener resultados correctos de forma confiable. La enseñanza de la matemática en tiempos de pandemia para los docentes no ha sido muy fácil, ya que la materia de matemáticas es una asignatura complicada de impartir en línea. Han tenido que crear estrategias de aprendizaje y esperar con el transcurso del tiempo que dé resultados, como por ejemplo establecer objetivos matemáticos para enfocarse al aprendizaje, implementar tareas que promuevan el razonamiento y la resolución de problemas, usar y conectar presentaciones matemáticas y facilitar un discurso matemático significativo. Hay diversas estrategias que se pueden usar, depende del docente cómo él las crea y vea más conveniente trabajar, sobre todo que dé los resultados
esperados. Los docentes pueden crear sus propias estrategias de aprendizaje, como por ejemplo creación de un blog, crear un canal de YouTube, utilización de una plataforma de actividades, entre otras. Hay numerosas aplicaciones que nos ayudan a comprender mejor la asignatura de matemática, algunas de diversión que nos hacen más fácil aprender, otras que nos explican paso a paso los ejercicios, entre otras como por ejemplo Photomath, Rey de las Matemáticas, Calculadora Gráfica Math, GeoGebra, SmartThings, Calculadora FX, entre otras. Los modelos matemáticos permiten combinar indicadores estructurales como son la inflación de la tasa de desempleo, que normalmente se obtiene con menor frecuencia con otros y que se pueden ver prácticamente en el tiempo real. Ejemplos de modelo matemático. Una compañía de alquiler de autos cobra $30 al día y 15 centavos por kilómetro recorrido. Para poder alquilar un auto, si alquilamos un auto por 2 días y la cuenta por pagar dice que debemos pagar $18, ¿cuántos kilómetros recorrimos? El primer paso que debemos hacer es tenemos que identificar la variable. X equivale a kilómetros recorridos y convertir en álgebra las palabras. Por ejemplo, ahorita les voy a mostrar una imagen donde tengo palabras y en álgebra ya traspasado. El siguiente paso es la formulación del modelo. Costo del recorrido más el costo diario y el costo total. El último paso ya es la realización del modelo. En conclusión, el cambio que ha tenido la enseñanza de matemáticas, desde mi opinión y punto de vista, es radicalmente, ya que no estamos acostumbrados a aprender por medio de una pantalla, ya que gracias a la pandemia tuvimos que acoplarnos a estas nuevas formas de aprender. Todos hemos hecho un esfuerzo más por aprender de mejor manera. La lavadora utilizando movimientos aprendidos. Tan sencillo como pulsar un botón, las lavadoras han ayudado a liberar a las familias de una carga pesada de limpiar o lavar la ropa a mano. Aunque se trata de una máquina aparentemente moderna, acumula una historia de más de 2 siglos. Las lavadoras aparecieron a los principios del siglo XIX. Uno de los primeros modelos fue el que patentó James King, un inventor de Estados Unidos en 1851, que contaba con un tambor para lavar la ropa por el que se introducía el agua y el jabón, y la vestimenta quedaba limpia por el efecto de agitación y la mezcla. A continuación, un esquema de la lavadora. El motor es la pieza que permite el movimiento del equipo, porque recibe la energía eléctrica que genera la fuerza necesaria para el funcionamiento. La bomba es el elemento electromagnético encargado de expulsar o evacuar el agua de la tina de lavado. Las escobillas son una parte importante para el motor que funcione correctamente, ya que son las encargadas de transmitir electricidad en la parte fija o estator del motor. ¿Cómo funciona la lavadora? Para ello debemos utilizar algunos conceptos. Empecemos con el movimiento circular. Un movimiento circular es el que tiene un móvil cuya trayectoria es una circunferencia y gira con una velocidad constante. En pocas palabras, es una cosa u objeto que da vueltas como un reloj. ¿Y cuándo es uniforme? Cuando el número de vueltas por segundo siempre es el mismo. Un ejemplo sería la Tierra. Siempre da una vuelta sobre su eje cada 24 horas. Aparte de ese, también gira alrededor del Sol y da una vuelta entera cada 365 días. ¿Y esto para qué nos sirve? Bueno, cuando lavamos la ropa hemos notado que tiene distintos ciclos de lavado, como el enjuagado, el lavado y el centrifugado. El centrifugado se puede explicar por estas dos fuerzas, la fuerza centrípeta y la fuerza centrifugada. La fuerza centrípeta es la responsable de dotar al cuerpo con aceleración normal y para no dejar
cabos resueltas definamos qué es la aceleración normal o centrípeta. En el movimiento circular uniforme, la velocidad cambia constantemente y la aceleración es un cambio en la velocidad. Este puede ser por la magnitud o dirección, por lo tanto, el MCU tiene una velocidad cambiante, tiene una aceleración y esta es la aceleración centrípeta. Y en este punto nos preguntamos cómo se relacionan. Pues de acuerdo a las leyes de Newton, dice que si dicho cuerpo posee aceleración, quiere decir que se encuentra sometido a la acción de alguna fuerza en el MCU. Existe la fuerza centrípeta. Esta es la que da la aceleración centrípeta a un cuerpo. Habiendo definido esto, veamos un ejemplo. La copa y las canicas. Cuando la copa se mueve y la canica da vueltas en ella, se puede apreciar una fuerza que empuja hacia adentro, hacia el centro. Esta es la fuerza centrípeta. Ahora la fuerza centrifugada es una pseudo fuerza o fuerza no real e imaginaria que se utiliza para explicar la existencia de la fuerza centrípeta en movimientos circulares. En pocas palabras, es una fuerza inventada por un observador en rotación. Si la canica tuviera conciencia, este sería nuestro observador en rotación. Sabiendo esto, nos preguntamos dónde está la fuerza centrípeta en el funcionamiento de la lavadora. Bueno, esto se observa cuando el tambor comienza a girar, ya que la ropa se pega a las paredes. ¿Y cómo se seca? Bueno, según la primera ley de Newton, un objeto va a continuar moviéndose en una trayectoria recta, a menos que haya fuerzas externas que actúen sobre el objeto que se mueve en la trayectoria recta en las gotas de agua adheridas a la ropa, y la fuerza externa que actúa en ellas es la fuerza centrípeta, por la que cuando esta disminuye o termina, las pequeñas gotas de agua se escapan por los orificios del tambor de la lavadora y así se seca parcialmente nuestra ropa. ¿Y la fuerza centrífuga dónde está? Recordemos que esta es imaginaria, la ropa no tiene conciencia y es muy común confundir esto. Solo es necesario aclarar que no interviene la fuerza centrifugada en el proceso centrifugado. Estos elementos han modificado mucho mi vida, ya que son de gran ayuda y cada vez existen más televisores, equipos de sonido e infinidad de electrodomésticos. De aparatos electrodomésticos que con el paso del tiempo han evolucionado por las propias necesidades del hombre. El cambio en la era digital sobre las actividades deportivas. Las medidas que se han venido tomando como consecuencia de la pandemia han aumentado los niveles de sedentarismo y también ha alterado nuestros hábitos de la vida. La práctica deportiva no iba a ser de menos. Esta faceta también se ha visto modificada. Algunas personas han aprovechado el descenso de la vida social para aumentar su actividad física. Sin embargo, otras se han dejado llevar por la pereza y por las dificultades y han reducido. La tecnología hace ya años es un actor fundamental en la vida de los humanos. El deporte no es un campo que se escapa a los avances tecnológicos. Se ha ido utilizando en el deporte para mejorar muchos aspectos. Se busca mejorar cualidades adscritas al mismo, como la presión en el registro de marcas, el rendimiento del deportista, la recuperación de lesiones, los materiales deportivos, etc. Los lugares donde más se ha visto en la pandemia hacer ejercicio son cerca de nuestra casa, como visitar en nuestro parque favorito o solo pasar tiempo en el barrio más cercano. Mantener una actividad física regular aumenta hasta 8 veces la posibilidad de no fallecer. Los avances tecnológicos permiten que los deportistas sean capaces de explorar el 100% de su potencial. La utilización de nuevas tecnologías en las fibras de la ropa deportiva ha contribuido a mejorar el rendimiento y la transpiración. Esta pandemia por la que hemos pasado será una de las causas por las que el porcentaje de la obesidad, sobrepeso, entre otras enfermedades crónicas, aumenten en los próximos años. Aunque se han dado recomendaciones a las personas de que pueden salir a trotar, a caminar en ambientes abiertos y sin aglomeraciones, muchos tienen miedo, temor a contagiarse o adquirir el virus, o simplemente otros lo usan como excusa para no realizar actividad física.
Mensaje de la asignatura de Educación Cultural y Artística. Mi vida ha cambiado radicalmente en la era digital. Esta pandemia ha traído varios retos que he tenido que lograr superar. Trajo con ella un sinnúmero de complejidades de cada asignatura, pero con la ayuda de la tecnología ha sido más fácil pasar estas complejidades. Esta lucha contra el virus aún no ha acabado. Cuídense y cumplan con las reglas sanitarias.